El laberinto de cristal. María siempre decía que su oficina no tenía paredes sino señales. Su mundo era un torbellino constante de notificaciones. El parpadeo incesante de WhatsApp. Una avalancha de correos electrónicos que nunca terminaba. Y una colección de notas adhesivas de colores que decoraban el borde de su pantalla como pétalos de un jardín descuidado. Como agente inmobiliaria autónoma, María era el motor de su propio destino. Pero sentía que el motor estaba empezando a fallar bajo el peso del desorden. Tenía el tesoro más grande que un profesional puede desear. Una red inmensa de contactos. Pero ese tesoro estaba fragmentado, disperso en el éter digital, susurrando oportunidades que ella no alcanzaba a escuchar a tiempo. El punto de ruptura llegó una tarde de martes con el aroma amargo de un café olvidado. María descubrió, con un nudo en el estómago, que un cliente potencial había comprado la casa de sus sueños con otra agencia. El mensaje de aquel hombre estaba allí, sepultado bajo 300 chats de grupos de vecinos y ofertas de publicidad. «Lo siento, María, pensé que no tenías nada para mí», leyó en la pantalla. Esa frase le dolió más que la comisión perdida. No era solo dinero. Era la sensación de estar fallando a las personas que confiaban en su criterio. Su memoria, antes infalible, se estaba rindiendo ante el volumen de información que intentaba procesar sin ayuda. Esa noche, María se quedó mirando su base de datos. Bueno, si es que podía llamarse así a ese laberinto de nombres sin contexto y números de teléfono sin rostro. Tenía el oro de los negocios, información. Pero era un oro en bruto, enterrado en el lodo de la desorganización. Se dio cuenta de que pasaba el 80% de su tiempo buscando nombres y solo el 20% cerrando tratos. La frustración era un eco constante en su pecho. ¿Cómo puedo escalar mi negocio si ni siquiera puedo encontrar el presupuesto de Julián sin revisar 5 aplicaciones distintas?, se preguntó, sintiendo que su crecimiento se había topado con un techo de cristal invisible. Fue entonces cuando apareció un nombre que cambiaría las reglas del juego: Cronos IA. Al principio, María fue escéptica. Había probado muchas herramientas que prometían el cielo y solo le daban más trabajo. Pero Cronos Primera se sentía diferente, como un faro en la niebla. No era solo un lugar donde guardar nombres, era una inteligencia diseñada para entender su flujo de trabajo. Con una mezcla de miedo y esperanza, decidió dar el paso. Comenzó a volcar sus correos, sus hilos de WhatsApp y sus notas dispersas en este nuevo ecosistema digital. Era el momento de dejar de ser una secretaria de su propio caos para volver a ser una estratega. La magia comenzó con la integración. Cronos IA absorbió la información como una esponja sedienta y por primera vez en años, María vio el orden. Lo que antes era una lista interminable, ahora era un mapa claro y segmentado. Con unos pocos clics, María pudo organizar a sus clientes, por zona de interés, por presupuesto exacto y por el tipo de vivienda que anhelaban. Ya no eran solo contactos, eran inversores en el centro, familias buscando jardín y parejas jóvenes con presupuesto de 200.000. La sensación de claridad fue como abrir las ventanas de una habitación que llevaba años cerrada. Julián, escribió María en el buscador de Cronos Pinopra. Al instante, apareció todo. Su presupuesto de 350.000 euros, su preferencia por los áticos y hasta la fecha en que su hija empezaba el colegio. Con la potencia de la comunicación masiva, María preparó un mensaje personalizado para todos sus clientes interesados en la zona norte. A través de WhatsApp y email, enviados simultáneamente pero con un tono humano y cercano, les informó de una nueva propiedad que acababa de entrar en cartera. Lo que antes le habría tomado 3 días de llamadas individuales, ahora se ejecutaba en 3 minutos de precisión quirúrgica. Pero la verdadera transformación llegó con las automatizaciones. María programó a Cronos IA para que hiciera el trabajo pesado que ella solía olvidar. Si entraba una vivienda nueva con terraza, el sistema avisaba automáticamente a quienes la buscaban. Si pasaban 2 semanas sin contacto con un cliente, Cronos lanzaba un seguimiento de cortesía, que sonaba tan cálido como si María lo hubiera escrito ese mismo instante. La tecnología no la alejaba de sus clientes. Al contrario, le permitía estar presente en sus vidas sin necesidad de estar pegada a la pantalla las 24 horas del día. Un miércoles por la mañana, María recibió una llamada. Era Julián. María, de verdad gracias por la felicitación de cumpleaños y por el seguimiento de Loft. Me sorprende que con tanto trabajo tengas tiempo para estos detalles. Mi hermano quiere vender su casa en la costa y le he dicho que no hay nadie más organizada y atenta que tú. María sonrió, emocionada. Aquellas pequeñas automatizaciones, las felicitaciones, los recordatorios, los artículos de interés, estaban tejiendo una red de confianza y lealtad que ninguna campaña publicitaria podría comprar. Sus clientes se sentían vistos, escuchados y valorados. En pocos meses, la base de datos de María se convirtió en su mayor activo, en una máquina de generar recomendaciones. Ya no perseguía ventas, las ventas llegaban a ella porque su sistema de seguimiento era impecable. El desorden que antes la asfixiaba, había sido reemplazado por un flujo constante de oportunidades. María ya no era una agente inmobiliaria que luchaba contra el tiempo. Era una empresaria que lideraba su mercado,
Cronos I le había devuelto lo más valioso: su tiempo para cerrar acuerdos y su energía para conectar con las personas cara a cara, mientras la tecnología cuidaba de los detalles en la sombra. Hoy, María mira su negocio con el orgullo de quien ha construido algo sólido. Sabe que el crecimiento no depende de trabajar más horas, sino de trabajar de forma más inteligente. Organizar tu base de datos no es solo una tarea administrativa. Es el acto de respeto más grande hacia tu propio esfuerzo y hacia tus clientes. Porque detrás de cada dato hay una persona con un sueño, y solo el orden permite que ningún sueño se quede en el camino. Tu base de datos es el cimiento de tu imperio. Cuídala. Organízala con Cronos IA. Y prepárate para ver cómo tu mundo, al igual que el de María, no para de crecer.